Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. Desarrollamos en este video la actividad número 10. Determinamos las emisiones de dióxido de carbono equivalente. Muy bien, para los alumnos del quinto grado de secundaria en el área de matemáticas. Segunda y última actividad. Ya habíamos desarrollado la actividad 5, que también corresponde al área de matemática, y hemos desarrollado el reto, revisar el canal. ¿Ya? Bien. Puedes incorporarte a nuestro ciclo de preparación, todavía puedes incorporarte, hay vacantes en nuestro ciclo intensivo octubre-diciembre, y gracias a la acogida ya hay padres de familia y alumnos que están preguntando por nuestro ciclo vacacional, enero-febrero. Separa tu vacante desde ya, ahí te dejo el número de WhatsApp para mayor informes. Bien, con el saludo respectivo entonces de los alumnos, vamos a leer algo previo para entender la situación 1. Huella de carbono. El cuidado del ambiente es una de las principales preocupaciones en la sociedad actual, y por ello se generan nuevas normativas y nuevos términos técnicos que se deberían definir correctamente. La huella de carbono, la cual se expresa en unidades de carbono equivalente, que de aquí en adelante se simboliza como CO2EQ, ¿no? Que significa pues dióxido de carbono equivalente, es uno de estos nuevos términos que cada vez está más presente en nuestra actividad. Se trata de un indicador ambiental clave, pues refleja los gases emitidos por un individuo o empresa. Estos gases que se acumulan en la atmósfera son los que producen el efecto invernadero. En síntesis, se puede definir la huella de carbono como el impacto que deja la actividad humana sobre el ambiente, es decir, es la marca ambiental que genera una persona, producto u organización sobre el planeta debido a sus acciones diarias totalizadas según parámetros de emisiones de dióxido de carbono, CO2 y otros gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera. El cálculo de la huella de carbono permitirá, además de obtener el dato en sí mismo, reflexionar sobre los puntos donde hay que actuar para reducir las emisiones, lógicamente, de dióxido de carbono. Bien, entonces, definido esta cuestión del dióxido, de la huella de carbono, hay que ver la situación número 1. Seguramente estos conceptos te los van a reforzar en lo que es otras áreas, por ejemplo CTA, ¿no? Vamos a leer la situación 1. Ahora calculemos la cantidad de emisión de dióxido de carbono equivalente, el CO2EQ, ¿ya? Que se genera al preparar los alimentos para la festividad de fin de año. Si se tiene la información, por un lado, de que la cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente producidas por la quema de 1 kilogramo de leña es igual a 0,03 kilogramos más el doble de la cantidad de dióxido de carbono equivalente producidos por el consumo eléctrico de 1 kilovatio por hora. Ya esta unidad de medida se utiliza para medir el consumo de energía en kilovatio hora, ya, kilovatio hora. Y por otro lado, la diferencia entre la cantidad de dióxido de carbono equivalente que genera el quemar leña y el dióxido de carbono equivalente que se genera por el consumo de energía es de 0,44 kilogramos. ¿Cuál es la cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente que se produce al cocinar alimentos con 1 kilovatio hora de consumo eléctrico? ¿Y cuál es la cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente que se produce al cocinar los mismos alimentos con 1 kilogramo de leña? Bien, por acá vienen las preguntitas, como siempre, de comprendemos la situación. ¿Qué significa la huella de carbono? Ahí lo vuelves a leer. Ya la huella de carbono es el impacto que deja la actividad humana sobre el ambiente, es decir, es la marca ambiental que genera una persona, producto u organización sobre el planeta debido a sus acciones diarias totalizadas según parámetros de emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero liberados en la atmósfera. O sea, mediante la acción humana o mediante las acciones de las empresas, se está dejando justamente esta huella de dióxido de carbono equivalente, ¿no? Que tiene sus unidades de medida que se miden en CO2EQ. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de analizar en nuestra vida diaria para ver qué es lo que podemos minimizar, ¿no? El uso de qué o qué acciones no debemos hacer para ya no generar este dióxido de carbono, ¿no? Que le hace pues daño a la atmósfera. Entonces,
Por acá también nos dicen qué unidades se mide. Bueno, la huella de carbono ya lo hemos dicho. Se expresa en unidades de carbono equivalente, que es el CO2 EQ, ya dióxido de carbono equivalente. ¿Qué significa cantidad de carbono equivalente? Esto sí lo he por ahí investigado. Así de que ahí te dejo. Ya el dióxido de carbono equivalente es una medida universal utilizada para indicar en términos de CO2 el equivalente a cada uno de los gases de efecto invernadero con respecto a su potencial de calentamiento global. ¿Qué datos nos proporciona la situación? Mira, acá yo te traigo justamente toda la redacción de dos enunciados importantes en donde nosotros vamos a plantear dos ecuaciones. Como acá el campo temático y los indicadores de evaluación están evocados en lo que es sistema de ecuaciones lineales, entonces vamos a plantear dos ecuaciones con dos variables. Eso es, ya los vamos a analizar aquí, digamos, uno a uno. ¿Qué nos pide allá las preguntas en la situación? ¿Cuál es la cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente que se produce al cocinar alimentos con un kilovatio hora de consumo eléctrico? ¿Y cuál es la cantidad de emisiones, digamos, de dióxido de carbono equivalente que se produce al cocinar los mismos alimentos con un kilogramo de leña? Bien, transformamos los datos a expresiones algebraicas. Esto es importante. Representa con una letra las variables identificadas. Bueno, aquí sí, ya viene justamente lo algebraico. Cantidad, vamos a representar con una letra, una variable, la cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente producido al quemar, a la quema de un kilogramo de leña. Entonces eso le vamos a llamar X. Ojo, ya, cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalentes producidas por la quema de un kilogramo de leña le vamos a llamar X. Y le vamos a llamar a la cantidad de dióxido de carbono equivalente producidos por el consumo eléctrico de un kilovatio por hora, Y. Ya, entonces esa es las cantidades de emisiones de CO, de dióxido de carbono equivalente de cada uno de los, digamos, por la quema de un kilogramo de leña y por el consumo de un kilovatio hora, digamos, de electricidad, ¿no? Bien. Por acá te dicen, ¿todos tus compañeros habrán asignado la misma letra o variable? Pues no necesariamente, ¿no? Cuando nosotros queremos resolver un sistema de ecuaciones de dos variables, podemos ponerle distintas letras, ¿no? Por ejemplo, A y B, M, N, etcétera, ¿no? Bien, eso no es tan determinante acá. Escribe la expresión algebraica que representa los enunciados de la siguiente tabla. Para ello considera las letras que elegiste para representar las variables. Muy bien, acá están los dos enunciados claves. ¿Por qué? Porque con este primer enunciado planteamos la primera ecuación y con este segundo enunciado planteamos la segunda ecuación. La cantidad de emisiones de CO, bueno, esto en realidad es dióxido de carbono equivalente, producidas por la quema de un kilogramo de leña, es igual a ya, o sea, profesor, X, ¿no? X es la cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente producidas por la quema de un kilogramo de leña. Entonces, X es igual a 0,3 kilogramos, bueno, estas unidades están en kilogramos, más el doble de la cantidad de dióxido de carbono equivalente producidos por el consumo eléctrico de un kilovatio por hora. O sea, profesor, que X es igual a 0,03 más 2 veces Y. Claro que sí. Eso es. Ya se sabe que estas unidades están en kilogramos. Bien, sencillo, ¿no? Sino que la expresión un poquito larguita, ¿no? Por esta cuestión de que mencionan el dióxido de carbono equivalente, ¿no? Bueno, y acá dice la diferencia es que cuando ya tenemos nosotros, miren, jovencitos, jovencitas, cuando nosotros ya tenemos las variables, ya podemos nosotros ya, digamos, definir plantear una ecuación. Eso es importante entonces, ¿no? Si no sabemos a qué le ponemos X y a qué le ponemos Y, nunca vamos a plantear esto, ¿no? Bien, la diferencia entre la cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente que genera el quemar leña y el dióxido de carbono equivalente que se genera por el consumo de energía es de 0,44 kilogramos. Ya, profesor. Entonces, lo de la leña lo señalé X y lo del consumo eléctrico lo señalé con Y. Entonces X menos Y aquí es igual a 0,44. Acá no te había explicado, mira. Al inicio ha sido esta ecuación, ¿no? Vamos a acomodar las dos variables en el primer miembro de la ecuación. Entonces a más 2Y lo he traído acá con menos 2Y.
y eso sería igual a 0,03. Lo único que he hecho, que cuando tú transportas cambias de signo. Bueno, y acá como te he explicado, la diferencia prácticamente, todo esto, cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente que genera al quemar leña, todo eso es X, ¿no? Todo eso es X. Entonces, profesor, la diferencia entre X y Y, ¿por qué? ¿Por qué Y? Porque acá te dice, y el dióxido de carbono equivalente que genera por el consumo de energía de un, ¿no? de un kilovatio, ¿no? Es de 0,44, se supone. Entonces, profesor, X menos Y es igual a 0,44. Bien, ya tengo la primera ecuación acá planteada y ya tengo la segunda. Entonces ya puedo yo formar un sistema de ecuaciones, lógicamente, ¿no? Acá te dicen, tomemos en cuenta que un sistema de ecuaciones lineal es un conjunto de ecuaciones en la que cada una es lineal con dos o más incógnitas. En este caso, en este ejemplo que te está enseñando acá el profesor, es un sistema de ecuación con dos variables y dos ecuaciones lineales. ¿Por qué se llama lineal? Porque el máximo exponente de ambas variables es 1. No encontramos ninguna variable elevada al cuadrado, ¿no? Si ya existe el cuadrado de una variable, entonces ya no es un sistema lineal, sino un sistema de ecuaciones cuadráticas, ¿no? Una solución de un sistema de ecuaciones lineales es la asignación de valores a las incógnitas que, al ser reemplazadas en cada una de las ecuaciones, las igualdades son ciertas. Resolver un sistema significa hallar todas las soluciones del sistema. Claro que sí. Y eso se da en un conjunto solución. En este caso, cuando se resuelve un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos variables, el conjunto solución es un par ordenado, porque eso se lleva a un plano bidimensional, el plano cartesiano que nosotros le llamamos. Expresa el sistema de ecuaciones que representa la situación anterior. Lo que vamos a hacer es traer las dos ecuaciones aquí. Y para resolverlo hay varios métodos, ¿no? Ahora leemos el texto método de resolución de sistema de ecuaciones lineales. En ese documento encontrarás en la sección recursos para mi aprendizaje. Bueno, mira, en ese PDF te han mostrado los métodos, 3 métodos te han mostrado: el de sustitución, el de reducción o eliminación y el método gráfico. En realidad que existen más, por ejemplo el método de igualación y la regla de Cramer. No existen más métodos, pero bueno. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. ¿Qué método o estrategia utilizarías para resolver los sistemas de ecuaciones? Porque miren, de todos los métodos que existen, el que más se utiliza, y por ejemplo para esta situación, ¿no?, que nos piden, yo utilizaría el de reducción o eliminación. Es un método más directo por los coeficientes que tiene la variable y todo eso. Ahorita te lo explico a detalle, ¿ya? Acá contesto, vamos a utilizar el método de reducción, o también llamado método de eliminación, porque es más directo para la forma de las ecuaciones que tenemos. Describe los pasos o procedimientos a seguir en el método o estrategia elegida para resolver la situación. Te piden de que describas algo de ese método que vas a utilizar. En el caso de que yo voy a utilizar el método de reducción, consiste en conseguir que una misma variable tenga coeficientes opuestos, o sea, igual en valor absoluto pero de distinto signo. Por ejemplo, si uno tiene más 2, la otra debe tener menos 2 su coeficiente. Si uno tiene menos 5, la otra debe tener más 5. Si uno tiene, por ejemplo, más 10, la otra debe tener menos 10. De eso se trata. Para luego sumar las dos ecuaciones miembro a miembro con la intención de que esta variable se elimine y se halle la otra. Esto de tener una misma variable con coeficientes opuestos se consigue multiplicando por números convenientes a una de las ecuaciones o a las dos. Ejecutamos la estrategia o plan. Desarrollamos los pasos o procedimientos descritos para resolver el sistema de ecuaciones y determinar los valores de las variables. Ten presente que durante la solución iremos evaluando los procedimientos y los resultados obtenidos. Esto nos permitirá realizar ajustes y modificaciones a nuestro procedimiento planteado cuando no cumplen las condiciones de la situación. Bien, vamos a desarrollar entonces este sistema de ecuaciones de dos variables con dos ecuaciones, aplicando el método de eliminación o de reducción. Cualquiera de las palabras es válido, ¿eh? Cuidado, vayas a confundir que son dos distintos métodos. Reducción o eliminación es lo mismo. Bien, te lo explico, mira. ¿De qué se trata? Vamos a hacer lo siguiente, mira. A esta segunda ecuación yo la voy a multiplicar por menos 2. Si es que yo quiero eliminar, por ejemplo, y. Yo puedo eliminar también x, por eso se llama de eliminación, ¿no? Porque vas a eliminar una variable. Tú escoge qué variable.
Por ejemplo, si tú quieres eliminar la variable x, a cualquiera de las ecuaciones multiplícala por menos 1, cosa que en una ecuación tendrías menos x. Y como tienes menos un x y la otra sería más un x, ya los tienes opuestos. De eso se trata el método de eliminación, de conseguir en una misma variable coeficientes iguales pero opuestos en signo. Ya, ahora mira, yo voy a elegir eliminar y. Profesor, en esta ecuación usted lo tiene menos 2, acá usted debería de tener más 2. Entonces, ¿cómo hago para que aquí este y aparezca con más 2? Pues fácil, debo de multiplicar por menos 2 a toda la ecuación. Cuando tú multiplicas por menos 2 a un miembro, tienes que hacerlo a toda la ecuación o a los dos miembros para que la igualdad no se modifique. Entonces, mira lo que va a suceder aquí. ¿Ya? Mira, observa ya. Bueno, la primera normal, no la estoy multiplicando. La segunda, menos 2 por x, menos 2. Menos 2 por menos y, ahí sí, menos por menos se te hace más 2y, es igual menos 2 por 0,44 te va a salir menos 0,88. Entonces mira, ya he conseguido que y tenga menos 2 y más 2. Ahora lo que vamos a hacer es sumar miembro a miembro. Al sumar miembro a miembro, pues tú dirías, ¿no? Más un x menos 2x, pues profesor menos x. Ahora menos y más 2y se cancela, se hace 0. Claro, menos 2 más 2 se te hace 0, pues. Eso es, se eliminó la variable y. Aquí sí, ¿no? Aquí tú dirías, pues un x menos 2x, ahí sí profesor es menos x. Y 0,03 menos 0,88, aquí sí bastante cuidado, porque estás restando estás sumando algebraicamente números de distintos signos. Es negativo 0,85. Menos con menos cancelamos y nos va a salir de que x es igual a 0,85. Bien, ahora sí, ¿no? Ahora sí, como ya tienes el valor de una variable, lo que vas a hacer es reemplazar en cualquiera de las ecuaciones, o bien en la primera o bien en la segunda, para hallar la otra variable que sería y. Entonces, hallamos el valor de y. Decido reemplazar en la segunda ecuación, que es más fácil, no tiene coeficientes muy grandes, ¿no? Entonces, aquí lo reemplazo en la segunda ecuación. Pero profesor, x ya lo halló, entonces en lugar de x voy a colocar su equivalente, ya que es 0,85. 0,85 menos y es esto. Allí lo puedes pasar allá positivo y el 0,44 viene a restar y te va a dar de que y es igual a 0,41. Entonces, ¿te acuerdas de que x era el dióxido de carbono equivalente en la quema de 1 kilogramo de leña? Y el y, ¿te acuerdas que era el dióxido de carbono equivalente, digamos, al consumir 1 kilovatio por hora de energía, ¿no? Entonces, profesor, me estoy dando cuenta que más dióxido de carbono equivalente emite la quema de 1 kilogramo de leña, pues. Muy bien, de ahí ya estamos sacando algunas conclusiones. Bien, tomemos en cuenta que recuerda que una solución debe tener un valor numérico para cada variable del sistema. Reemplazamos los valores obtenidos de las variables en cualquiera de las ecuaciones y comprobamos la igualdad, que en caso de no darse la igualdad revisamos nuevamente. Entonces, lo que te dicen acá es, oye, los dos valores que has obtenido llévalo a cualquiera de las ecuaciones. En realidad se tiene que llevar a las dos, pero aquí te han dicho en una. Escogemos la primera ecuación, ya que no la habíamos trabajado la primera, ¿no? Por eso la primera ecuación era así. Entonces yo reemplazo, o sea, para que tú estés seguro de que la solución, digamos, es correcta. Tú reemplazas, en lugar de x pones sus equivalentes, que es 0,45, y en lugar de y su equivalente, que es 0,41. Muy bien, ojo, lo multiplicas acá por 2. ¿No? 2 por 0,41 es 0,82 y 0,85 menos 0,82, ¿será cierto que te da 0,03? Pues por supuesto, profesor. Como salió la igualdad, que entonces ya puedes asegurar de que tu solución es correcta. Luego de tener el resultado de las variables, respondemos las siguientes preguntas, porque las preguntas de la situación eran estas, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente que produce el cocinar? Bueno, ya lo habíamos contestado. Claro que sí, ya lo habíamos contestado, pues, ¿no? Prácticamente la cantidad de dióxido de carbono equivalente producidos por el consumo eléctrico de 1 kilowatts por hora era el valor de Y, ¿no? Que es 0,41. Y la cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente producidas por la quema de 1 kilogramo de leña es 0,85, porque le habíamos dado el valor de X. Bien,
No olvides, pregunta por nuestro ciclo octubre-diciembre, ciclo intensivo, todavía puedes incorporarte. Ya te damos las clases grabadas porque ya hemos empezado ya. Bien, y ya separa tu vacante para el ciclo vacacional enero-febrero. Ya estamos ya guardando vacantes. Ahora por aquí nos dicen reflexionamos para consolidar nuestros aprendizajes. ¿Qué significa resolver un sistema de ecuaciones? Bueno, es hallar el conjunto solución de un sistema, es decir, el valor de las variables que hay en él. Para resolver se puede optar por varios métodos, ¿no? Ya te he mencionado, ¿no? Aparte de esos métodos PDF hay varios. Mira, yo voy a hacer otro video en el cual te voy a solucionar un mismo sistema en varios métodos. Hasta el método gráfico te lo voy a explicar, por si acaso tu profesor te diga. Hasta la regla de Kramer incluso. Ya, porque existen varios métodos. Entonces, estate atento al canal. Por eso suscríbete y activa la campanita para que te avise todas nuestras publicaciones. Voy a reforzar esta actividad. Observemos el siguiente gráfico. Mira, acá justamente te dan algo relacionado a los métodos gráficos. Bien, te dicen, observemos el siguiente gráfico. Hay que tener en cuenta de que cuando un sistema de ecuaciones de dos variables con dos incógnitas tiene solución es cuando las rectas se cortan en algún punto, por ejemplo acá. Entonces, si las gráficas de las ecuaciones intersectan, entonces existen una sola solución para las ecuaciones. Cuando no hay intersección, cuando las rectas son paralelas de las ecuaciones, los dibujos de las ecuaciones son paralelas, entonces se dice de que no puede haber, nunca se van a intersectar, nunca se van a cruzar. Entonces no existe ninguna solución para las ecuaciones, es incompatible, se le dice a este sistema. Y cuando una recta está encima de otra, o sea, porque puede suceder de que una misma recta pase por la línea de otra, o sea, una está superpuesta sobre otra. Profesor, al dibujarlas me ha salido de que una está superpuesta sobre otra, entonces se dice de que las soluciones son infinitas. Hay soluciones, sí, pero es indeterminado. Entonces, estas son soluciones infinitas, ¿no? El conjunto de solución es indeterminado. Acá solamente hay una solución. El caso del que hemos resuelto, por ejemplo, será esta gráfica, ¿no? En donde al cruzarse las rectas va a haber un punto de intersección. Acá no hay soluciones. Entonces, observamos que cuando las rectas que representan sus ecuaciones de dos variables están en un mismo plano cartesiano y estas son paralelas, entonces el sistema no tendrá solución. Es decir, el conjunto de solución es un conjunto vacío, lo que también equivale a decir que será incompatible, es decir, no tendrá solución o su conjunto de solución es un conjunto vacío. Bien, para fortalecer el desarrollo de tus competencias, te invitamos a revisar y resolver las situaciones propuestas en el cuaderno de trabajo. Resolvamos problemas 5, ficha 2. Vamos a ver si también vamos a tocar estas fichas, digamos, del texto de la página 30 a la 32. Ya, listo. Vamos a ver también, ya. Bueno, por acá nos dicen, dice, ¿qué reflexión te merece la frase, si yo sé cuánto dióxido de carbono equivalente emito en mis actividades diarias, ¿podré saber cómo gestionarlo? Mira, te doy acá una respuesta tentativa para ayudarte. Si una persona sabe cuánto dióxido de carbono equivalente emite en sus actividades, sí puede gestionar dicha emisión. Por ejemplo, si la casa donde vives tiene focos, por ejemplo, comunes, puedes cambiarlos con focos LED, ¿no? Que emiten menos dióxido de carbono equivalente, ¿no? Otra acción es evitar el uso de agua caliente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esas emisiones también emiten CO2, ¿ya? Otra de las acciones, apagar los electrodomésticos cuando no se estén usando para evitar el consumo fantasma. Utilizar menos movilidad o transporte que emite CO2. Por ejemplo, si tienes bicicleta, saca tu bicicleta. Si te vas a transportar, digamos, de cerca, ¿no? Bien, entonces ahí te dejo algunas acciones en las cuales puedes gestionar, digamos, la emisión del CO2, ¿no? Bien, acá hay unas recomendaciones. Esta imagen lo he bajado, aquí dejo el enlace donde he bajado. También hay otras recomendaciones en la cual también puedas tú gestionar la emisión del CO2. Bueno, evaluamos nuestros avances. Resuelve competencia, regularidad, equivalencia y cambio ha sido la competencia. Aquí están los indicadores, hay que ser positivos que lo has logrado. Como siempre, no olvides suscríbete al canal, activa la campanita para que la plataforma te avise de nuestras publicaciones y no te pierdas de ninguna.
y 2 actividades por aquí, ya 2 problemitas por acá. Ya vengo con la solución también de estos problemitas, estén atentos, que tiene que ver con sistemas de ecuaciones, problemas tipo PREUD, problemas tipo competencia. Muy bien, ustedes que están en 5º grado de secundaria. Bien, les dejo ahí la inquietud. Bien, eso ha sido todo, nos vemos hasta la próxima, cuídense, chao, estén pendientes del canal.